Agradecemos a Dios una vez más poder continuar estudiando y compartiendo las enseñanzas de la palabra. Hoy quiero que nos centremos todos en el capítulo 2 de la epístola a Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 2. Damos gracias a Dios por esta hermosa carta, este pasaje que vamos a estar compartiendo hoy tiene algunos toques un poco que pueden traer enseñanzas un tanto conflictivas y algunos pueden malinterpretarlo también, pero lo que queremos hacer es profundizar en ella y poder ver lo que el texto nos está diciendo basado en el contexto inmediato y el contexto bíblico de la Escritura acerca de la temática que vamos a estar viendo hoy. Voy a leer los versículos del 1 al 7. Del 1 al 7 vamos a estar compartiendo hoy esta porción bíblica porque el pasaje es muy amplio y vamos a estar continuando la próxima semana en los versículos que le continúan. Dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Dios bendiga su palabra. Vamos a dejar el texto hasta ahí y ahí vamos a estar profundizando un poco acerca de lo que el escritor Santiago está tratando de transmitirnos. Le hemos puesto por título a este mensaje, Practicando una fe genuina. Practicando una fe genuina. Y si volvemos atrás a la semana pasada, ustedes recordarán que hablamos de la religión pura, de la religión verdadera, y hablábamos exactamente de la religión verdadera que no es la que nosotros vemos como denominación, sino la práctica de una fe genuina una fe verdadera basada en los principios y preceptos de la Escritura. Y cuando hablábamos de esto la semana pasada, hablábamos entonces de que si alguno de nosotros se creía religioso, creía que estaba practicando una fe genuina, una fe verdadera, como dice el pasaje en los versículos 26 y 27, debemos entonces refrenar nuestra lengua. Eso es parte de una práctica genuina de la fe. Pero más que esto, tener preocupación por aquellos que son desvalidos, por aquellos que no tienen las posibilidades, también ocuparnos de ellos, es parte de la práctica de una fe verdadera. Y también guardarnos sin mancha del mundo, es el otro principio que habíamos visto la semana pasada. Ahora entra Santiago en el capítulo 2 y tienen que recordar algo. Si usted tiene su Biblia, usted se encuentra en el capítulo 2 que dice un subtítulo: Amonestación contra la parcialidad. Ese subtítulo no aparece en los manuscritos originales. ¿Ok? Ese es un subtítulo que se le da a los capítulos y también las divisiones que tiene la Escritura para que nosotros la podamos comprender mejor. Por tanto, si usted va al texto original, en la carta no hay una división como la que tenemos hoy en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Santiago, sino que todo el texto es una continuación. Usted va a estar leyendo entonces que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, aunque entre en otro tema, aquí está hablando el texto de una continuación. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Tocando nuevamente la temática de lo genuino, de que la parte de lo verdadero de una práctica religiosa real. Si usted es un creyente, usted entonces debe observar estos principios y decir: ¿voy a ser parcial a la hora de tratar con las personas que tengo a mi alrededor? La parcialidad es favorecer a alguien por encima de otra persona. Y aquí
el escritor Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo claramente que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea de una manera donde no hagamos acepción de personas. Este me cuadra y este no me cuadra. Este me gusta y este no me gusta. Discriminando a nosotros como seres humanos quiénes son los mejores y quiénes son los peores. Pero el texto bíblico está hablando acerca de un tema específico, hablando de los ricos y los pobres, y cómo esto repercutía en la iglesia primitiva en aquellos tiempos donde vamos a estar viendo el texto y vamos a estar viendo algunas enseñanzas. Santiago comienza la primera frase hablando acerca de este tema que es tan importante y que lacera hoy también la vida de muchas personas cuando viene alguien y alguien nota que hay parcialidad con respecto al trato que puede tener sobre una y sobre otra. Y este era un problema que existía, estaba latente en aquella iglesia de principio, pero también es un problema latente no solamente en aquellos tiempos, sino en los tiempos actuales. A veces tratamos a las personas por lo que vemos y no por lo que hay en realidad dentro. ¿Me explico? Por lo que vemos y las apariencias, dice un viejo refrán, engañan. Las apariencias engañan. Y esto es lo que estaba tratando de hacer Santiago, que se dieran cuenta de que no es la apariencia lo más importante, sino lo que en realidad hay detrás de esa apariencia que muchas veces podemos tener. Favorecer o tratar mejor a una persona sobre otra por su estrato social, económico u otra razón, no es una práctica aceptada en las enseñanzas de las Escrituras. Por tanto, yo no puedo tratar mejor a un millonario que venga a sentarse acá que a una persona cualquiera de la congregación que no lo sea. Eso es lo que está alertando el texto. Y estoy poniendo el ejemplo de millonario porque ninguno de nosotros somos millonarios. A lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor hay alguno ahí solapadamente, ahí encubierto. Bueno, aleluya si lo eres. Gloria a Dios que lo eres. Y gloria a Dios porque estás con nosotros. Porque estás buscando al Señor y sabes la necesidad espiritual que usted tiene del Señor. Pero cuando estoy hablando de esto, estoy llevando al razonamiento que las Escrituras no enseñan en ningún momento de que nosotros debemos tratar a ciertas personas por lo que puedan ofrecerme por encima de otras que no pueden ofrecernos, sino que tiene que ser nuestro actuar sin parcialidad. Debemos ser imparciales a la hora de tratar a los demás. Nuestro Señor Jesucristo nunca mostró parcialidad en su trato con las personas. Su ejemplo debe inspirarnos a nosotros para hacer lo mismo. Vamos a ver algunos textos para que ustedes vean. Textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento que nos hablan de esto. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17, la Biblia nos dice que el Padre no hace acepción de personas, sino que juzga según la obra de cada uno. Es decir, que Dios nos va a juzgar por lo que hay dentro y por la actitud de nosotros en determinados momentos de la vida. También la Biblia en la visión que el Señor le dio a Pablo en Hechos capítulo 10, dejó claro que tanto los judíos como los gentiles eran aceptos delante de Dios. De tal manera de que no había para Dios un grupo determinado. Por ser judío, entonces tú eres diferente. Es lo que estaba diciendo la Escritura. Y no estoy hablando del tema de los judíos ni del plan de Dios con el pueblo de Israel. Estoy hablando de que Dios, aun siendo un pueblo escogido por Dios, Dios no hace acepción entre unos y otros. Para Dios todos nosotros estamos en la misma condición. ¿Ok? Todos necesitamos de Jesucristo. Y dice la Escritura que Pedro dijo en Hechos capítulo 10, versículo 34. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y eso fue cuando vio bajar el lienzo allí y vino el Espíritu Santo sobre los gentiles, porque los judíos pensaban que ellos eran el monopolio de la verdad y el monopolio de la religión judía y del Dios de Israel. Por tanto, más nadie tenía la posibilidad. Y allí cuando Dios dijo, mata y come, le estaba diciendo, esto es. No solamente para los judíos, y nosotros somos gentiles, por tanto Dios no hizo acepción de personas, sino que el plan de Dios estaba escrito desde la eternidad para que todos los hombres vinieran al conocimiento de la verdad por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese era el plan glorioso de nuestro Señor. En Proverbios 24, 23 dice, hacer acepción de personas en el juicio
no es bueno. No debemos mostrar parcialidad al juzgar un asunto para determinar si es correcto o incorrecto y darle el favor a alguien que en realidad no lo tiene. No seamos parciales. Proverbios 28:21 dice también, hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. La palabra prevaricar será incumplirá, fallará el hombre por un bocado de pan. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre pervertirá la justicia por un pequeño soborno. ¿Cuántas veces la justicia no ha sido pervertida por soborno? Y el Señor dice, cuidado, los creyentes, los hijos de Dios, no actúan con parcialidad. No se dé al soborno. No dejen que sobornen su vida. Porque el día que usted caiga en eso, usted será esclavo de la persona que lo sobornó. ¿Ok? No lo haga. El Señor mandó en Levítico 19:15 lo siguiente. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Es decir, a la hora de hacer justicia, no importa que sea rico o que sea pobre, la justicia se hace a favor de quien tiene la razón. Ese es el punto. No es porque tenga este o porque tenga. Hoy estamos viendo, como dice Habacuc, que la justicia está siendo pervertida. Hoy si usted tiene dinero, usted puede pagar muchas cosas y hasta evadir situaciones de justicia. Es triste. Y quizás me estoy equivocando y estoy saliendo por YouTube. Pero verdaderamente pasan cosas difíciles. Que a veces vemos que el que tiene más poder, porque tiene una condición económica favorable, puede hacerlo. Estaba mirando este señor que lo acusaron de tantas cosas y que al final, este señor que es cantante, ahora se me olvidó, Didi, y que lo que tiene ahora es una pequeña condena. Le habían pedido, no sé, no darle fianza, porque sabían que si le daban la fianza tenía los millones suficientes para pagar su fianza. Es decir, estoy viendo situaciones que yo digo, ¿cómo es posible? Estoy viendo también todo este asunto de este señor Jeffrey y el hombre, he estado escuchando tantas noticias en estos tiempos y una de ellas decían, ¿verdaderamente se suicidó? Y algunos ponen en duda hasta que su cuerpo esté enterrado en un lugar porque ¿dónde está? ¿Estará muerto verdaderamente? ¿Alguien vio sacar el cuerpo del lugar cuando salieron? Es decir, hay tantas teorías de conspiración, vamos a decirlo así, para que de alguna forma toque una temática un poco más realista para aquellos que son escépticos a estas realidades. Y cuando veo todas estas cosas, veo que la justicia, ¿dónde se aplica? ¿Cuántos famosos, cuántos grandes, cuántas personas ricas hoy, en vez de estar detrás de una reja, están viviendo y los que están detrás de la reja son los que no debían pagar? Estamos viviendo hoy cuestiones como esta. ¿Cómo dice la Biblia? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y es una gran tentación tomar partido por aquella persona que es muy rica o tomar venganza contra ella favoreciendo al pobre. Es decir, tanto una opción o la otra está mal delante de Dios. Como hijos de Dios debemos defender lo que es correcto, lo que es justo. Cueste lo que cueste. Siempre ha sido mi posición al respecto. Ahora, una fe genuina, según el pasaje, va a ser una fe imparcial. Esa es la fe genuina. Una fe verdadera va a tener una actitud de imparcialidad. No se va a comportar de forma parcial. Cuando somos parciales, estamos pecando contra Dios. Nuestra actitud de parcialidad hacia alguien muestra entonces un desconocimiento real de la Escritura o una inmadurez espiritual de parte de nuestra al no comprender que Dios no es parcial. Dios es un Dios imparcial. Dios es un Dios imparcial. Santiago escribió en una época muy parcial, y eso debemos tenerlo claro, muy parcial, llena de prejuicios y odio basados en las clases sociales. Esa era la época de Santiago. Ubiquémonos en contexto. Había problemas de etnia,
Habría problema de la nacionalidad que tú pertenecías y también de la religión que tú practicabas. Era una etapa donde según la práctica, según tu etnia, según las tradiciones religiosas que tú traías, entonces tú eras tratado de una manera diferente. En el mundo del Antiguo Testamento y a principios del Nuevo Testamento, las personas eran categorizadas por ser judías o gentiles. De hecho, Pablo lo dice en las Escrituras. Esclavas o libres, había una distinción. Ricas o pobres, había una distinción. Griegas o bárbaras, o lo que fuera. Había distinciones en aquel tiempo. Y en la iglesia estaba sucediendo esto. Dentro de la iglesia se estaban llegando personas y también los creyentes estaban haciendo distinción entre el que venía con un anillo de oro y aquel que venía sin nada. Entonces esas distinciones que venían también del mundo estaban proveyendo alimento a la iglesia para tener una práctica errónea de lo que era una fe verdadera. De lo que era una práctica genuina, verdadera delante del Señor. Un aspecto significativo en la obra de Jesús fue derribar estos muros que dividían la humanidad y de esta forma derribar las diferencias que existían entre los hombres. De hecho, una de las primeras cosas que Jesús fue y enseñó fue acerca de la mujer samaritana. Había una distinción entre samaritanos y judíos. Los judíos no querían ver a los samaritanos, sin embargo Jesús fue y le pidió a una samaritana agua de pozo. Entonces Jesús quiso derribar esas distinciones. Dios no está mirando a una persona por la etnia, por la nacionalidad, por las posesiones que tiene. A Dios no le interesa eso. Dios va más allá. Cuando vemos al mismo Jesús, Él en su práctica nos da enseñanza después el apóstol Pablo, y quiero buscar el pasaje de Efesios. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice en los versículos 14, 15 y 16 del capítulo 2 de Efesios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que existía entre judíos y gentiles, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, en la mente de Dios no existen las clases, no existen las diferencias. Dios ve al hombre como su creación y de esa creación ha hecho un solo pueblo, derribando las diferencias que puede existir entre los hombres, pero que en Él no hay. Por medio de Cristo lo hizo. Eso es lo que enseña. Ahora, la unidad y la apertura de la iglesia primitiva, cuando la iglesia primitiva comenzó, impactaron al mundo antiguo. Pero esta unidad no surgió automáticamente. La iglesia no tuvo una unidad automática, como lo demuestra este mandato de Santiago. Habían diferencias, habían problemas cuando la iglesia comenzó. Los apóstoles tuvieron que enseñar a la iglesia primitiva a mantener la fe de nuestro Señor Jesucristo con imparcialidad, siendo imparciales. Es decir, ¿había parcialidad en la iglesia? Sí. Y lo dice el texto, y vamos a ver exactamente lo que dice ahora y vamos a estar desglosando las enseñanzas. Pero esa parcialidad fue atacada por los apóstoles, fue atacada por el propio Señor para que no existiera ninguna de estas cosas. Para que esto no fuera una práctica. Ahora, el pasaje nos da un ejemplo de actitud, y quiero dejar esta oración. El pasaje nos da un ejemplo de actitud parcial que no puede practicarse dentro de nosotros. Hay un ejemplo claro de una actitud parcial que dentro de la iglesia del Señor no puede practicarse. Tratar con distinción, diferencia a una persona por sobre otra. Eso no puede pasar en la iglesia del Señor. Ni en aquella iglesia podía pasar, ni en la nuestra tampoco. ¿Por qué tratar a alguien porque tiene un saco mejor que a otro que no lo tiene? ¿Me explico? ¿Por qué tratar a alguien que tiene un buen trabajo a otro que quizás no tenga el mejor? Quiero decirle, y lo digo con mucha honra, yo saqué basura de un hotel. Saqué basura de un hotel.
y ninguno de los que estaban dirigiendo ese hotel era mejor que yo. ¿Saben por qué? Porque yo no tenía más alto concepto de mí que debía temer, sino que tenía justamente el concepto que tenía. Soy un hijo de Dios y no importa dónde esté. Yo soy digno delante de Dios y quizás todos ellos, ninguno era digno. No sé si me explico. Lo que quiero es que usted comprenda que la dignidad de una persona no depende del lugar donde está trabajando ni sirviendo. Eso hay que hacerlo. Porque si usted no lo hace, lo tendrá que hacer otro. Y esa persona que lo hace es digna también como lo es aquel que no lo hace. Es decir, los estratos sociales no son la visión de una iglesia. Los estratos sociales no son la observancia de un creyente. Porque usted, no es eso lo que la Biblia nos enseña. Esto es un tema un tanto difícil de tratar, pero está tan claro para mí, basado en el texto bíblico, que no me cabe duda que el pasaje es un ejemplo, que es una enseñanza acerca de lo que no debemos hacer con respecto a nuestra práctica religiosa, con respecto a nuestra fe. Por tanto, no debemos tener una actitud parcial entre nosotros, es decir, tratar con distinción a personas por sobre otras personas. Según el pasaje, mostrar parcialidad demuestra que no nos importa más la apariencia que el corazón. Cuando usted muestra parcialidad sobre alguien, usted está mostrando más que le interesa más la apariencia de esa persona que lo que hay dentro de su corazón. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Samuel se equivocó. Y dice la Biblia que el Señor no ve lo que el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón del hombre. Pero Samuel, cuando vio al primer hijo, el hermano de David, el mayor, se vislumbró, sus ojos dijeron, este es el hombre, este es el heredero del reino, este es el sucesor de Saúl, este es el escogido de Dios. Se equivocó porque sus ojos estaban viendo lo que Dios no veía. Entonces es importante que nosotros observemos el pasaje. La apariencia de una persona no nos habla todo acerca de ella. ¿Ok? Hay personas que hoy sufren diferentes situaciones y esas situaciones los han llevado a un estado de depresión que no les importa nada. Como que se abandonan completamente y no son malas. Necesitan ayuda para poder sobreponerse a la situación en que viven. Dios mira el corazón del hombre y nosotros también debemos hacerlo. Lo otro que debemos saber es que mostrar parcialidad demuestra que no entendemos quién es importante y bendecido ante Dios. No entendemos quién es el que Dios bendice cuando asumimos que el rico es más importante para Dios o que Dios lo bendice más, valoramos demasiado las riquezas materiales. Cuando nosotros pensamos así, caramba, pero como Dios bendice a los ricos, ¿y por qué le da más? Es que usted está valorando más lo material que la bendición espiritual que usted ha recibido. Yo quisiera, ¿cuántas veces lo he dicho y lo vuelvo a decir? Yo quisiera ser millonario. ¿Quién no? Que levante la mano el que no. Siempre hay uno que la levanta, ¿ok? ¿Sí? Mire. Siempre hay uno que la levanta. Pero el punto aquí exactamente estaba, no en que fuera millonario una persona, sino en lo que había detrás del corazón de una persona. Y eso era lo que Dios estaba observando. Mostrar parcialidad demuestra entonces que entendemos que es más importante una persona que tiene porque Dios lo ha bendecido, como Dios lo bendice. ¿Y por qué Dios bendice a estas personas? Lea el Salmo 73. En una ocasión lo compartí. Lea el Salmo 73. Cuando llegue a su casa, siéntese en su casa y léalo. El Salmo de Asaf. Dice que sintió envidia por aquellos que prosperaban. Y diciendo, caramba, estos no temen a Dios, no buscan a Dios. Y mira cómo prosperan. Mira cómo tienen. Y yo que me he pasado la vida buscando a Dios, me he arrodillado todos los días, he buscado al Señor, no dejo de buscar al Señor, no tengo nada. Nada tengo. Y dice la Biblia que Asaf comprendió las cosas hasta que no entró. No comprendió las cosas hasta que entró a la casa del Señor y ahí fue donde él se dio cuenta al fin de todos ellos. Hermano,
Dios hace las cosas como quiere, pero la bendición que usted tiene es de parte de Dios. Sea agradecido con Dios por lo que Dios le ha dado. Mostrar parcialidad demuestra que no entendemos quién es, qué es importante y qué es lo que Dios bendice. Mostrar parcialidad demuestra cuán egoístas somos. Cuán egoístas somos. Solemos favorecer al rico por sobre el pobre porque creemos que podemos obtener más de rico. Más de rico. Él puede hacernos favores que el pobre no puede hacernos. Eso es mostrar parcialidad. Buscar de alguna forma aquel que me puede dar, pero el que no me puede dar no me importa. No me importa el que no me puede dar. Cuidado, hermanos, es pecado delante de Dios. Entonces, tratar con distinción, con diferencias a una persona por sobre otra es pecado. Es pecado. Pero cuando usted va al pasaje, hay un segundo subpunto del primer punto que es no podemos mostrar parcialidad, que el pasaje nos da ejemplos del trato que Dios hace con nosotros. Pero quiero, antes de llegar ahí a ese punto, leer el pasaje y hablar un poquito acerca de esto, de mostrar parcialidad que dice ahí en la Escritura. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Lo dice claramente el pasaje. Ese es un ejemplo claro que el Señor estaba dándole a la iglesia, inspirando a Santiago para que la iglesia comprendiera que no hay distinción. Si viene un rico, bienvenido. Bienvenido. En nuestra iglesia no se puede hacer distinción. A veces cuando yo estaba pensando en el pasaje, yo decía, caramba, y cuando llega una visita, ¿cómo se trata? ¿Ok? Y uno dice, bueno, hay protocolos, hay principios de educación que usted debe tener con una persona que llega, que esos no deben cambiar. En el Nuevo Testamento, cuando una persona visitaba, pasó cuando Jesús fue a la casa de aquel rico que vino la mujer y le echó el perfume en los pies. Y dice, cuando yo llegué tú no me lavaste los pies. Y esta vino y me lavó. Cuando yo llegué tú tenías que hacer esto y tú no lo hiciste. Es decir, porque había un protocolo para los que visitaban. Ese protocolo no puede fallar. Pero hacer una distinción, no, porque, miren, en mi ministerio siempre, años, aquí hay muchos que me conocen de hace muchos años. Cada vez que yo me paraba en el púlpito yo sentía, porque saludamos al doctor fulano de tal. Saludamos al ingeniero fulano de tal. Y ven acá, y cuando saludas al que no es ni doctor ni ingeniero, ¿cómo dices? Al hermano. Bueno, saludamos al hermano fulano de tal y a la hermana fulana de tal. No me interesa el título. El título no es lo importante, hermanos. No es lo importante. Ahora, vienen personas de visita, es verdad, para que las personas reconozcan, pero cuando estamos hablando de congregación, estamos hablando diferente. Hemos tenido eventos en nuestra iglesia como despedidas, toma de posesión, eventos de personas que vienen de visita, y entonces uno lo presenta y dice, bueno, tenemos aquí a fulano de tal que es el alcalde de Hialeah, o tenemos fulano de tal que es fulano que trabaja aquí, pero no es porque son más importantes que ninguno de ustedes. Debemos entender eso. La importancia no radica en la posición que usted tiene. No es eso lo importante para Dios. Pero cuando estamos hablando de congregación y estamos haciendo la distinción ya, nosotros sin tener un protocolo de personas que verdaderamente lleva un protocolo, pero nosotros como congregación, porque llegó Lionel Messi a nuestra iglesia. Bienvenido Messi. Más nada. Bienvenido Messi. Y él va a saludar. Porque si alguien yo creo que es humilde dentro de todo lo que tiene ese muchacho, que tiene de todo, y yo lo observo y observo su estilo de vida, digo, de verdad que tiene muchas cosas y todavía mantiene esa humildad. Entonces el pasaje nos da ejemplos del trato de Dios con los hombres, cómo Dios trata a los hombres, cómo Dios trata a los ricos, cómo trata a los pobres. Vamos entonces al pasaje para entender mejor los versículos que vamos a leer ahora, que son los versículos del 5 en adelante. Debemos ver algunos puntos importantes. Dicen los versículos del 5 en adelante, hermanos míos amados, oíd.
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Cuidado, esto es un texto que te puede traer cierta confusión. Vamos a estar viéndolo. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrestan a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y cuando usted lee estos versículos, lo primero que viene a la mente es, oye, Dios no soporta a los ricos. Dios no soporta a los ricos. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. ¿Ok? Porque si no, Dios estuviera haciendo distinción. ¿Me entiende? Estaría haciendo la distinción entre el rico y el pobre. Y entonces dice, el pobre sí y el rico no. Y entonces hay parcialidad de parte de Dios. Y Dios no es parcial tampoco. Ni siquiera con aquellos que tienen muchas posesiones. Dios no actúa de esta manera. Debemos entonces saber algunos principios. Y estos principios son los que nos van a arrojar luz acerca de lo que Dios piensa acerca de los ricos y también de los pobres. Cuando Cristo vino a este mundo, siendo Él rico, dice la Biblia, se hizo pobre. Siendo Él el que tenía todas las cosas, tenía todo el poder del mundo, siendo Él el Rey de Reyes, simplemente se hizo pobre, se hizo un siervo, se hizo un esclavo, dice la Biblia. Se vació, se despojó de toda su gloria y vino a estar con nosotros. Siendo entonces el más extraordinario de todos, se hizo una basura para estar con nosotros, porque eso es lo que somos todos los hombres en este mundo. Somos basura delante de Dios, pero Dios nos ha dado dignidad en Cristo, salvándonos por medio de Él. Entonces, para con su pobreza, por medio de la pobreza de Jesucristo, bendecirnos y hacernos ricos espiritualmente, dándonos una herencia incorruptible. Eso fue lo que hizo Cristo. Siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló hasta lo sumo. Se hizo como un siervo, un esclavo. Se empobreció de tal manera de que todo lo dio Él por nosotros. Y dice que en medio de todo eso, Él se hizo pobre para traer riqueza al hombre. Y la riqueza es la bendición de la gracia de Dios, que es la salvación que tenemos en Cristo. Esa es la mayor riqueza que un hombre puede tener. Para entender esto, entonces, tenemos que saber también lo que Cristo dijo. En Mateo capítulo 19, 24, Jesús dijo, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El término de la aguja no voy a entrar en ella porque también no estamos hablando de una aguja de coser. ¿Ok? Estamos hablando de una puerta que existía en aquel tiempo. ¿Ok? Pero el punto aquí está. Lo que es más fácil que suceda. Lo que es más fácil que suceda. Pero no es imposible que suceda. ¿Ok? Lo que es más fácil que suceda. Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Es decir, que donde usted tiene lo que usted ama, es decir, allí está su vida. Y este era el problema de los ricos en aquel tiempo, como los hay también en nuestros tiempos. Como los hay también en nuestros tiempos. El rico tiene todas sus necesidades materiales cubiertas y piensa que son su dinero, que piensa que con su dinero puede obtener todo lo que se le antoja en su vida. Y eso es lo que hemos visto a través de la historia. Y de hecho, cuando usted ve la noticia de los ricos, ellos han tenido todo lo que se les antoja por el dinero que tienen. Y es la realidad, es la realidad. El dinero entonces, las riquezas los ciegan y estas son un obstáculo para que ellos puedan ver a Dios. Porque al tener todas sus necesidades cubiertas y pensar de que no necesitan nada, entonces es imposible muchas veces en algunos de ellos que ellos puedan divisar la claridad detrás del túnel oscuro en que viven. Y no puedan ver la bendición de Dios y que ellos no son ricos y no son pobres en el sentido espiritual. Sin embargo, los pobres, al tener su propia necesidad, cuando vienen buscando al Señor, ellos están más conscientes aún de que estoy tan necesitado materialmente, pero estoy tan necesitado espiritualmente, que es más fácil para el pobre darse cuenta de su necesidad espiritual también delante del Señor. Porque el rico piensa que hasta las necesidades espirituales se compran con dinero. Y por eso es que pueden venir, y no creo que sea el caso en nuestra iglesia,
¿Ok? Y pensar de que por una ofrenda ya estoy entrando al cielo. ¿Ok? En la antigüedad, la Iglesia Católica se pagaban las indulgencias y aquellos que tenían para pagar podían sacar del purgatorio a su familiar más rápido que aquellos que no tenían. Es increíble, hermano. Eso es parte de la historia. Entonces le hacían la misa al muerto, pero había que pagar esa misa. Y los que tenían el poder podían hacerlo. Sí. Entonces, a punta de billete, te meto en el cielo, como este predicador que lo dijo. Ella y él, todos son iguales. A punta de billete para el cielo, a punta de billete vas directo al infierno. Porque hay caminos que al hombre parecen derechos y su final es camino de muerte. Estamos viviendo momentos que el Evangelio, esto es un punto importante, es la prosperidad, la evidencia de una vida cristiana auténtica, de una vida verdaderamente bendecida. La prosperidad material es la que habla sobre eso. Cuando somos prósperos materialmente, entonces sí, tenemos una buena relación con Dios. Hay predicadores que están en esto. Cuidado lo que ustedes escuchan. Ahora, Dios bendice. Yo sí creo que bendice. Yo he visto en mi vida, en mi familia, alrededor de mí, cómo Dios me ha bendecido. No aquí, sino desde que estaba en mi país. Desde que salí de mi iglesia, cómo Dios trató conmigo y me bendijo durante toda mi vida. Y lo único que tengo para decirle a Dios es gracias, 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 Señor. Porque aún sin merecerlo, tú tuviste la bendición de darme lo que yo nunca pensé. Todavía recuerdo la lista de oración que nosotros teníamos cuando nos graduamos del seminario. ¿Recuerda, Glenda? Una lista. Necesitamos refrigerador, lavadora, televisor, olla de presión, olla de cocinar. Necesitamos todo. Un colchón para dormir, un escaparate. Literal, hermano, era una lista de oración. Hermano, y cuando llegamos al primer campo misionero que fue San Fernando de Camarones, nosotros teníamos casi todas esas necesidades cubiertas. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Pero también tengo la historia de pastores que no tuvieron esa bendición. ¿Y Dios fue bueno con ellos? Sí. Algunos no tenían ni refrigerador, ni televisor. Y algunos tenían que usar pantalones remendados. Lo usaron. Y escucho los testimonios de pastores, amigos míos, que ya son personas mayores. Algunos ya han muerto. Pero recuerdo cuando era estudiante que decían sus historias. Y yo decía, Dios mío, tremenda situación. Porque no tenía. Sus pantalones estaban remendados por las rodillas. Y algunos remendados también por las partes de atrás. Y con eso se paraban en el púlpito a predicar. Eran bendecidos. Sí, eran bendecidos, porque la bendición del Señor no se acorta, porque la bendición del Señor no depende de nuestras posesiones. La bendición del Señor no es lo que usted tiene, la bendición del Señor es lo que Él da como gracia. Y lo más grande que Dios nos ha dado como una bendición es la salvación en Cristo. Esa es la bendición más grande que tenemos. Entonces, es importante que comprendamos esto. Dios no está echando a un lado a los ricos, porque Dios no es parcial. Dios es un Dios imparcial. Lo que Dios sabe es que muchos de ellos no comprenden su necesidad espiritual porque piensan que todo está cubierto. De ahí surge una pregunta y debemos preguntarnos entonces, y no sé si esa pregunta está acá. ¿Ha elegido Dios solo a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Ha prometido Dios solo a los pobres? No, pero dice el texto bíblico. Y es donde puede traer confusión a algunos. Y de aquí han sacado hasta teología. La teología de la liberación. Un disparate de la teología. Que fue una teología que surgida en la Iglesia Católica también. Pero los pobres, de los pobres es el reino de los cielos. No, del que tiene a Cristo es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de un estatus social. No, es de aquellos que vienen buscando al Salvador y se rinden ante el Salvador y Señor de su vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el texto, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? En el contexto de Santiago estaba claro de que aquellos que lo estaban oprimiendo eran aquellos entonces que venían solapadamente y entraban y entonces tú los tratabas bien. Y entonces, caramba, ¿por qué tratas bien a estos? En otras palabras, ¿por qué tratas bien a estos? Tienes a tu hermano, trátalo bien. No hagas acepción por lo que este hombre con un anillo tiene. No hagas acepción de personas. Todos somos iguales delante del Señor. Hermanos, son los pobres en su necesidad los que buscan saciar su carencia espiritual.
Son los pobres materialmente los que más cerca están de verse pobres espiritualmente. Por eso el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, no importa que usted sea un millonario, no importa que usted sea un pobre y no tenga un centavo, no importa que usted tenga $100,000 en el banco, no importa las posesiones materiales que tenga, no importa que usted tenga un carro del año, no importa que usted tenga una casa nueva, no importa las posesiones, lo que importa es que usted reconozca que aún teniendo todo, todo viene de parte de Dios y que su vida tiene necesidad del que es más importante. Del Dios y Señor que llena lo que no puede llenar nada de las cosas materiales. Ese es el Dios nuestro. Dios llena nuestra vida. Por eso estamos aquí, porque nosotros creemos que estamos necesitados de Él. Somos pobres en espíritu. Necesitamos ser llenos de la riqueza del Señor, de las riquezas espirituales que Dios puede darnos a nosotros. Mis amados hermanos, el problema no está en ser rico, sino en lo que hay en el corazón de rico. Eso es importante. El problema no es ser rico, sino en lo que hay en el corazón de rico. Y ese corazón de rico es el que allí cuando el Señor se le acercó, ¿recuerdan al joven rico? Yo he hecho todo. Yo he hecho todo, he guardado los mandamientos, y le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y entonces se fue triste porque eso era lo que había en su corazón. Hermano, las riquezas no son el problema, es el corazón del hombre que tiene problema. Nosotros necesitamos de Jesucristo. Ninguno de nosotros es suficiente. Las posesiones no nos hacen suficiente. Los bienes materiales no nos hacen suficiente. Tenemos la carencia más grande, que es la carencia espiritual. Y en esa carencia espiritual, el único que puede llenarla y suplir todas nuestras necesidades es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el todo. Él es el todo. Mis hermanos, el problema entonces no estaba en esto, como dice el pasaje. Eran ellos en aquel tiempo los que oprimían a los necesitados. Sí, porque eso era lo que había en su corazón. Eran los ricos en aquel tiempo los mismos que los perseguían y los encausaban. Eso lo dice el texto bíblico, no lo digo yo. Vaya al texto bíblico. Los encausaban, sí, por lo que había en su corazón. No creían en el Cristo y por tanto iban en contra de Cristo. Eran estos o ellos en aquel tiempo los mismos que blasfemaban en nombre de Cristo porque no reconocían al Mesías. Y estábamos hablando de judíos, porque la carta está dirigida a los judíos. No reconocían al Mesías. Todo esto estaba sucediendo en aquel tiempo. Mis queridos hermanos, entonces, el enfoque está claro. Podemos llegar a las siguientes conclusiones para terminar hoy y continuar la semana próxima. El pasaje destaca la importancia de no hacer distinción entre las personas basada en su apariencia o estatus social, ya que nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo debe ser sin acepción de personas. ¿Está claro? Estaba claro que para Santiago era importante que sus hermanos no hicieran distinciones. No trates a los demás por lo que ves a simple vista. Acércate, conoce. Y te darás cuenta. Hace algún tiempo atrás llegó una persona acá pidiendo ayuda, como muchos se aparecen. Y yo le creí. ¿Le creí? Pero cuando oré por él, le dije, Señor, si me está mintiendo, encárgate tú de él. Allí mismo, si me está mintiendo, Señor, encárgate tú de él. Pero si en verdad tiene esta necesidad, provéele todo lo que necesita. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Yo le creo. No tengo por qué no creerle. Ahora otras personas han venido y no les creo. Me cuesta. Pero eso fue un caso que pasó. Por tanto, no hay que hacer distinciones por aquellos que tienen o no tienen. Somos todos delante del Señor, o todos tenemos la misma necesidad. Nos enseña que un rico, comparado con un pobre, es más difícil que reconozca su necesidad espiritual delante de Dios. Es cierto, claro, porque tiene todas las cosas cubiertas. Aún así, el Señor no hace distinción entre unos y otros. Tenemos que entenderlo. No estoy diciendo ahora, oye, nosotros los pobres, para nosotros vino Cristo. Sí, porque se hizo pobre. Pero todo el que reconozca en su vida espiritual su pobreza espiritual,
vas a encontrar a Dios. Porque Dios es el único que sacia y llena todo lo que a nosotros nos falta. Estas conclusiones entonces, hermanos, nos llaman a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás. Cómo tratamos a los demás y a asegurarnos de que nuestras acciones reflejen los valores de igualdad y justicia que se enseñan en las Escrituras. ¿Somos hijos de Dios? Sí, soy hijo de Dios. Practiquemos su palabra, vivamos la fe. Practicamos una fe genuina cuando tratamos a los demás sin diferencias. Sin diferencias. Sí, este no, hermanos, cuidado. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en este día. Y vamos a terminar orando, vamos a tomarnos un café y vamos a estar subiendo para comenzar las clases de escuela bíblica. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor y Dios, gracias por Jesucristo, gracias por tu palabra y gracias por la oportunidad de compartirla en este tiempo. Pedimos, Señor, tu bendición y cuidado en todo lo que debemos hacer, Señor. En todas las cosas que tú tienes para nosotros. En tus manos nos ponemos, Padre. En el nombre de Jesús oramos y tu iglesia dice amén y amén. A las 11:10 estamos en el segundo piso, así que tómense su cafecito y allá vamos a estar. Hoy es el primer día y vamos a estar subiendo en unos minutos. Que Dios les bendiga.